tardes amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida a un nuevo programa de Al otro lado del espejo. En el programa de hoy os voy a hablar de un tema ya bastante conocido, que no es otro que el mapa de Piri Ibn Haji Mehmed. Piri Reis, conocido por todos, que es un almirante turco. Uno de sus mapas vemos una cartografía del siglo XVI en el cual se ve la península ibérica, la Bretaña francesa, el abombamiento de África Occidental, el Océano Atlántico, la costa oriental americana, numerosas islas y la Antártida. Piri Reis perteneció a una familia de importantes marinos turcos y él mismo fue también un gran almirante para los turcos otomanos en ese tiempo y un pirata descarado para el resto de los países de Occidente. Ganó un sinfín de batallas navales y contribuyó en gran manera al dominio marítimo del Imperio Otomano. El almirante destacó por ser un gran cartógrafo y se conocen muchos mapas creados por él y que destaca en su atlas náutico Barille. Los expertos dicen que los dos mapas atlantes que se conservan en la Biblioteca Nacional de Berlín son de una exactitud increíble para su época. Radiografían perfectamente la cuenca del mar Mediterráneo y del mar Muerto, pero realmente lo misterioso es el mapa mundi conservado solo en parte. La referencia a estos mapas databa del siglo XVI, cuando el almirante nos describe en el libro que os comenté, Barille, un magnífico atlas náutico, pero nadie parecía haber mostrado mucho interés en esto hasta que el día 9 de noviembre de 1929, Malil Emhed, director de los Museos Nacionales Turcos, en pleno inventario debido a la reforma del Palacio Topkapi de Estambul, encuentra dos mapas del mundo hechos por el almirante Piri y que presentan varias anotaciones escritas en turco en los márgenes. Misteriosamente, después del descubrimiento, desaparecen las 2/3 partes del principal mapa y de uno segundo que nombran no se tiene ninguna noticia a mayores. El fragmento que queda es lo que se conoce como el mapa de Piri Reis. Reis significa almirante en turco. Está dibujado sobre piel de gacela, mide 90 centímetros de largo y 65 de ancho y está centrado en el Océano Atlántico y sobre todo en las dos costas. Lo más llamativo es que la costa americana se conecta con el sur con unas tierras que parecen corresponder a la Antártida, continente que no fue descubierto hasta siglos después, 1819. El mapa de Piri Reis data del año 1513, con todo tipo de documentación que no hay más misterio que el propio mapa. El almirante afirma que para trazarlo cotejó todos los mapas que conocía y no eran pocos. Alguno de ellos afirma ser muy secreto y muy antiguo. Piri Reis en algunos de los documentos dice que estos mapas venían de Oriente, de un conocimiento oculto, pero como se irá explicando creo que esto es un añadido posteriormente. Bueno, dice que son mapas muy secretos, muy antiguos y que solamente él los poseía en Europa. Detalle que también os contaré que no solo lo poseía él, sino bastantes personas. Se aprovechó del conocimiento de los idiomas principales de la época, griego, italiano, español y portugués, para sacar el mayor partido de las indicaciones contenidas en todos los mapas que el señor Piri consultó. Nos dice que en uno de los viajes a bordo del barco de su tío, que se llamaba Kemal Reis, también almirante, un gran almirante otomano, hacen prisionero a un tripulante de uno de los barcos de la flota de Cristóbal Colón. Este marinero cuenta cómo Cristóbal Colón disponía de un libro lleno de conocimientos antiguos que le sirvieron para convencer a los nobles de la importancia de su posterior empresa. El marino apresado le cuenta a Piri Reis, entre otras muchas cosas, cómo fue el descubrimiento y cómo eran las gentes de esta nueva tierra. Con respecto a Colón y el descubrimiento de América, Piri Reis nos indica lo siguiente. Un infiel llamado Colombo, y que era genovés, fue quien descubrió estas tierras. Un libro llegó a las manos del susodicho Colombo, el cual vio que se decía en el libro que al otro lado
del mar occidental, precisamente hacia el oeste, había costas e islas y toda clase de metales, así como piedras preciosas. El susodicho, después de estudiar largamente el libro, fue a suplicar uno tras otro a todos los nobles de Génova, diciéndoles: «Dadme 2 barcos para ir allá y descubrir esas tierras». Ellos le respondieron: «Oh hombre vano, ¿cómo puede encontrarse un límite al mar occidental? Este se pierde en la niebla y en la noche». El susodicho Colombo, nos sigue relatando Piri Reis, nada sacaría de los genoveses y se apresuró a ir al encuentro del rey de España para contarle detalladamente su historia. Le respondieron lo mismo que en Génova, pero suplicó durante tanto tiempo a los españoles que su rey acabó por darle 2 barcos muy bien pertrechados y le dijo: «Oh Colombo, si sucede lo que tú dices, te haré rapudán de aquel país». Dicho lo cual, el rey envió a Colombo al mar occidental. Y aparte de esto, el marinero de Colón nos deja también un detalle que es bastante importante, por lo menos en mi opinión. Los habitantes de esta isla vieron que ningún mal les venía por nuestro barco. Por consiguiente, cogieron pescados y nos los trajeron, empleando sus canoas. Los españoles se alegraron no poco y les dieron baratijas, los famosos y asquerosos espejitos. Pues Colombo había leído en su libro que a aquellas gentes les gustaban mucho las baratijas. Este detalle es muy importante y aunque hoy no lo comentaré mucho más, lo desarrollaré en siguientes vídeos y aparte pues de intentar dejaros un poquito con las ganas, os aseguro que la información que os voy a dar, aparte de sorprendente, está totalmente documentada. En una de sus anotaciones, Piri Reis nos dice que la cuestión de las baratijas la conoce Colón debido a la información contenida en un libro secreto y que ésta procede de los tiempos de Alejandro Magno. Sí, señores, Alejandro Magno, estamos hablando de mucho tiempo antes. Piri Reis no disponía lógicamente de esta información ni de ese libro, pero afirma varias veces que Colón la conocía y que se aprovechó de ella. Sea Alejandro Magno o no, os aseguro que hay escritos a la vista de todos que parecen aclarar de forma sensata todo este embrollo. Lo que saco en claro de esto es que el viaje de Colón a América no fue ninguna aventura y que disponía de conocimientos claros sobre esto, que por otra parte se repiten anteriormente, como demostraré, en Roma y en Grecia. Pero todas estas cuestiones, incomprensiblemente, no tendrían importancia alguna hasta la aparición del mapa 400 años después. Nadie duda de la grandeza de la obra de Piri Reis, incluida en su libro Barillé, en cambio muchos la quieren desacreditar sin ningún tipo de conocimiento. Los 215 mapas que incluye son de una precisión increíble para la época. Respecto a sus propios mapas, Piri Reis indica lo siguiente: nada hay en este libro que no se funde en hechos. El más pequeño error hace inútil cualquier carta marina. Y si hay algún marinero o navegante viéndome, sabe que lo que dice Piri Reis es así exactamente. Al mínimo error te desvías 1000 kilómetros. No hay margen de error en el mar. Solo se poseen fragmentos de su mapa y el trabajo de descifrado ha sido increíble. Creo que fue de un total más o menos de 18 años. En ellos figuran la totalidad del Atlántico y las costas americanas, europeas, africanas, árticas y antárticas. Aparecen trazados y dibujos por todo el pergamino, iluminados y enriquecidos con numerosas ilustraciones, retratos del rey de Portugal, del rey de Marruecos, del rey de Guinea, avestruz y elefante en África, llamas desconocidas y puma en América del Sur y otras que fácilmente podéis ver. Con respecto al rey de Guinea, creo que hay algún dato equivocado y creo que es un poquito más arriba el rey y os lo seguiré diciendo. En el mapa podemos ver la isla de la Española, Puerto Rico, las pequeñas Antillas, Trinidad y Tobago, Guyana y Surinam, Delta del Amazonas, la isla de Marajó, Natal, el Río de la Plata, Río Negro, Península Valdés, Santa Cruz, Islas Malvinas, Cabo de Horno y la Antártida. Todo esto 20 años después del primer viaje a América, es decir, no 200, 20 años después. También aquí vemos cómo la Antártida parece una continuación de América del Sur y también señala la Tierra de Fuego. Dicen los expertos que este mapa se entendería mejor si miramos el mundo desde una perspectiva azimutal.
la cual nos da a su vez nos dará una perspectiva única de la proximidad geográfica de las tierras australes y de la importancia del Atlántico Sur y la Antártida. El mapa, la distorsión del continente americano en el sur, parece claramente una copia de algo hecho a modo mapa mundi y no simplemente un plano. El Atlántico Sur se convierte en una especie de mar Mediterráneo en este mapa. La pena y mi mayor sospecha es por qué desapareció la otra parte del mapa, es decir, la del Pacífico, aunque realmente me imagino muy bien el porqué. Quizá los dibujos que habría en esta otra parte del mapa no gustasen mucho a los poderosos de la época. Trataré de explicároslo en otro programa porque la verdad que es un poco lioso todo esto. Muchos son los detractores de Piri Reis, pero muy pocos los datos válidos que nos ofrecen. Me da pena ver cómo una panda de ignorantes quiere echar abajo esto con las opiniones más variopintas y hablando de un gran almirante, gran cartógrafo reconocido por todo el mundo. Los expertos dicen que las distancias y trazados del mapa son muy exactas y solamente atienden a un conocimiento astronómico avanzadísimo y mantienen que hoy en día, para hacer un mapa de semejante magnitud, harían falta bastantes más recursos que los de un cartógrafo. Estaríamos hablando de otras muchas carreras que habría que juntar profesionales para poder hacer esto. También explica que los mapas están confeccionados con diferentes fuentes y de ahí que hayan tardado pues los 18 años que dije antes en descifrarlo. Y sobre todo nadie se explica cómo Piri Reis pudo haber trazado este mapa en una sola vida, porque si fuese el único que hizo, vale, pero es que hizo muchos mapas y parece que no había tiempo para hacer todos. El que quiera referencias sobre esto las tiene a patadas en internet, ¿vale? No voy a extenderme mucho más en esto. Buscad por el ingeniero Arlington Mallory, Matthew Stirling y otros muchos más. Pero que a América se le llamasen las Indias Occidentales responde a una cuestión mayor que la que nos explican los desinformadores. Si comparamos el mapa con otros de la época nos daremos cuenta de la magnitud de la obra de Piri Reis. Rosselli, en el 1508, nos traza un mapa en el que incluso se puede ver la Antártida, aunque la escala y las medidas de los continentes pues son bastante erróneas, lo podéis ver claramente. Mercator, en el 1587, en este mapa se puede ver claramente cómo circunnavegando la Antártida se puede llegar a todo el mundo. Pero amigos, la Antártida aún no existía, bueno, sí existía pero no estaba descubierta. Y Schoner, creo que se pronuncia así, en su mapa de 1515 nos muestra el estrecho de Magallanes y esto es 4 años antes de la llegada de la expedición con Elcano a la cabeza. Es decir, que no creo que fuera tan misterioso todo el tema de la Tierra redonda, la Tierra plana y las nuevas Indias. Y amigos, la Antártida todos sabemos que se descubrió, como dije antes también, pues siglos después de esto. Y además, y esto es un detalle muy importante, la Antártida se muestra sin hielo. Y para el que le interese, que consulte en internet cuándo fue la última época en la que la Antártida ha estado sin hielo. Seguramente le dé una cifra que rondará los 11.500 años y esto coincide con muchas otras cosas que algunos estaréis pensando. Este detalle lo comentaré en otro vídeo, pero creo que nos indica en parte la probable edad del mapa, no del mapa de Piri Reis, porque son copias de mapas muy anteriores, incluso algunos hablan de decenas de miles de años, pero bueno, en mi opinión lo que queda claro es que Piri Reis solo dispuso de algunas fuentes de información para hacer este mapa y no sé si lo que falta estaría en la otra parte, pero si la Antártida está sin hielo me faltan detalles muy importantes en el mapa que probablemente Piri Reis desconocía. Para acabar, os quiero leer la opinión que da Eric von Daniken, muy conocido, pues que da con respecto a esto. Y esta opinión es la que utiliza el ejército de desprestigiadores dedicados falsamente al misterio y que de manera deshonesta e envidiosa llevan 30 años contando las mismas mierdas manipuladas, pues para echar abajo esta historia, que en mi opinión pues esconde detrás el verdadero pasado e historia de la humanidad y no la basura que nos cuentan, que a veces solo con mirarla con los ojos abiertos uno se da cuenta de que además de falsa se lo han montado mal y que da dolor de alma tanto oscurantismo cuando los datos están claramente escritos y al alcance de cualquiera. Os daré en próximos capítulos referencias, nombres y libros para que lo podáis ver.
nos dice von Däniken: una astronave sobrevuela el Cairo y orienta el objetivo de su cámara hacia abajo, verticalmente. Una vez revelado el negativo, se nos ofrece el siguiente cuadro. Todo cuanto se encuentra en un radio de 8.000 kilómetros más o menos bajo el objetivo fotográfico aparece reproducido correctamente, pues se halla en los planos verticales de la lente. Cuanto más se aleja nuestra mirada del punto central, tanto más desfigurados vemos los países y continentes. Von Däniken nos dice que esto sucedió hace millones de años y lo que nos expresa es muy claro. El mapa de Piri Reis está sacado desde una nave o satélite que cartografió la Tierra en tiempos pretéritos. Esto es lo que nos dice von Däniken y seguramente orientado porque en el mapa de Piri Reis, como podéis ver en la Antártida, aparecen montañas y también nos aparecen las montañas de los Andes, que aunque algunos dicen que parten de la mitad del Amazonas, si veis ese mapa en relieve os daréis cuenta de que no está en la mitad, sino que está en su sitio correcto y lo que se extiende quizá es más allá de la plataforma continental. Ahí puede ser el error, pero en ningún caso el mapa pasa por mitad del Amazonas. Erich von Däniken escribió esto hace 46 años, cuando la información pues no viajaba como ahora y seguramente no disponía de la información que os daré en próximos capítulos. Sé que esto ya es un tema ya muy tratado, pero realmente solo lo quería hacer a modo de introducción de los siguientes vídeos en los que trataré de desvelar de dónde salen algunos de los datos, que no todos, porque eso sería imposible, pues sí estoy de acuerdo en parte con von Däniken que algunos de estos datos podrían tener millones de años. Colón los conocía, eso cada vez está más claro. Otros muchos antes que él también, y los utilizó para redescubrir América. Redescubrir, que al contrario de lo que muchos pensáis por no informaros, se deja claro en miles de documentos españoles de que cuando llegamos a América ya sabíamos que otros lo habían hecho antes y así lo expresamos claramente. Es decir, en ningún momento se pone esa duda y así lo recogen pues los documentos de nuestra grandiosa historia. No me enrollo más, nos vemos en pocos días con un vídeo que espero que os guste tanto pues como a mí escribir la historia. En el siguiente viaje al otro lado del espejo os voy a hablar de Iberia a la Atlántida. Compartid en las redes sociales si os ha gustado, suscribiros al canal y que tengáis muy buen día a todos. Adiós.